Me llamo Carlos, soy camionero y vivo en un pequeño pueblo del estado de Jalisco. Durante muchos años recorrí México de punta a punta transportando carga, mientras mi corazón se quedaba en casa con mi esposa, Rosario, y nuestro hijo Gabriel. Si estás comenzando a ver esta historia ahora, respira profundo, porque lo que voy a contar es algo que nunca imaginé que ocurriría en mi propia casa, bajo mi propio techo, mientras yo estaba en la carretera trabajando para dar una vida mejor a mi familia. Lo que descubrí cambió completamente mi vida y tal vez cambie la tuya también, especialmente si eres padre o madre que necesita estar lejos de sus hijos por el trabajo. A veces creemos conocer a las personas, pero hay cosas ocultas que solo salen a la luz cuando menos lo esperamos. Si te está gustando mi historia, deja un like para alegrar este corazón de padre. Suscríbete al canal Diarios de los Abuelos para no perderte mis próximas historias de vida y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué hora es allí ahora. Me hace muy feliz saber desde qué rincón de México o del mundo me están escuchando y en qué momento del día. Todo comenzó cuando noté cambios en el comportamiento de mi Gabriel. Siempre fue un niño alegre, de esos que corrían a abrazarme cuando volvía de mis viajes, que me contaba todo lo que había pasado en la escuela, que se reía a carcajadas viendo caricaturas en la televisión. Mi hijo era pura energía, pura alegría, al menos así lo recordaba. Fue en mi regreso de un viaje más largo, casi 3 semanas en la carretera, cuando me di cuenta de que algo era diferente. Cuando llegué a casa, Gabriel apenas salió de su cuarto para recibirme. Cuando fui a verlo me dio un abrazo, pero parecía distante, con una mirada que nunca había visto antes. Pensé que estaba cansado, tal vez tenía sueño. ¿Está todo bien, hijo?, le pregunté, despeinándole el cabello como siempre hacía. Sí, papá, respondió en voz baja sin mirarme a los ojos. Rosario apareció en la puerta del cuarto. Así ha estado estos días, un poco callado. Debe ser cosa de la edad. Está creciendo, ¿no? Vengan a cenar. La comida está en la mesa. Esa noche observé a mi hijo durante la cena. Comía despacio, con la cabeza agachada. Noté que miraba de reojo a su madre de vez en cuando, como si tuviera miedo de hacer algo mal. Y lo más extraño, tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido bien en mucho tiempo. ¿Cómo va la escuela, hijo?, intenté conversar. Normal, respondió sin mirarme. ¿Y tus amiguitos? ¿Tu amigo Pedrito todavía viene a jugar aquí? Fue entonces cuando noté a Rosario, mirando fijamente a Gabriel, quien tragó saliva antes de responder. Después de la cena, fui a acostarlo. Cuando estábamos solos, me senté en el borde de la cama y le pregunté de nuevo si todo estaba bien. Fue cuando tomó mi mano y dijo algo que me heló la sangre. Papá, no le digas a mamá que hablé contigo, ¿sí? ¿Hablar de qué, hijo?, pregunté con el corazón acelerado. Pero antes de que pudiera responder, Rosario apareció en la puerta. Ya es hora de dormir, Gabriel. Mañana hay escuela temprano. La forma en que mi hijo se encogió en la cama cuando vio a su madre, aquello no era normal. Le di un beso en la frente y salí. Pero mi cabeza ya estaba dando 1000 vueltas. Esa noche no pude dormir. Algo estaba muy mal. Lo sentía y decidí estar más atento en los próximos días antes de volver a la carretera. En los días siguientes, observé todo con más atención. Noté que Gabriel ya no era aquel niño parlanchín que yo conocía. En la escuela, la maestra me dijo que estaba más callado, menos participativo en las actividades. En casa, pasaba la mayor parte del tiempo solo en su cuarto, dibujando o leyendo. Cuando preguntaba si todo estaba bien, siempre decía que sí, pero sus ojos contaban otra historia. Una tarde, mientras Rosario había ido al mercado, me senté con él en la sala e intenté conversar. Al principio se resistió, pero poco a poco se fue abriendo un poco. Hijo, puedes contarme cualquier cosa, ¿sabes? Papá siempre te va a proteger. Se quedó en silencio por un momento, moviendo nerviosamente las manos. Entonces, con la voz casi inaudible, dijo: No me gusta cuando viajas, papá. ¿Por qué, hijo? Mamá te cuida bien, ¿no? No respondió, solo bajó la cabeza.
Insistí un poco más. Gabriel, ¿pasó algo cuando papá estaba de viaje? Fue cuando comenzó a llorar en voz baja. Lo atraje hacia mí para abrazarlo y sentí su pequeño cuerpo temblando. Entre sollozos, susurró: «Papá, no le digas a mamá que lloré, por favor». Aquello me destrozó por dentro. ¿Qué tipo de miedo era ese? ¿Por qué mi hijo tendría tanto recelo de su propia madre? «Gabriel, mamá te hizo algo. Puedes contarme, hijo». En ese momento, oímos el ruido de la llave en la puerta. Gabriel se alejó de mí rápidamente, se secó las lágrimas con las manos y cambió completamente su postura. Era como si se hubiera puesto una máscara. «Llegué», anunció Rosario entrando con las bolsas de compras. Al vernos en la sala, sonrió, pero percibí algo extraño en esa sonrisa. «¿Qué están haciendo?» «Solo conversando», respondí tratando de parecer natural. «¿Verdad, hijo?» Gabriel asintió sin decir nada y pidió ir al baño. Cuando volvió, sus ojos todavía estaban rojos de llorar, pero trataba de disimularlo. Durante la cena esa noche, observé la interacción entre mi hijo y mi esposa. La forma en que él evitaba mirarla, cómo medía cada palabra antes de hablar, cómo sus pequeños hombros parecían cargar un peso invisible. Rosario, por otro lado, actuaba normalmente, preguntando sobre la escuela, comentando sobre el clima, como cualquier madre haría. Más tarde, cuando nos preparábamos para dormir, cuestioné a Rosario sobre el comportamiento de Gabriel. ¿No crees que está diferente, más callado, más retraído? Ella se encogió de hombros mientras se ponía crema en la cara. Es una fase, Carlos. Los niños pasan por esto. Un día están alegres, otro día están más introvertidos. Es normal. Pero esas ojeras parece que no duerme bien. Ha tenido algunas pesadillas, respondió sin mirarme directamente. Los niños tienen eso. ¿Y por qué no me lo contaste? Porque no quería preocuparte mientras estabas en la carretera. Ya tienes bastante en qué pensar, ¿no? La explicación parecía razonable, pero algo dentro de mí seguía inquieto. Esa noche me desperté varias veces pensando en mi hijo, en cómo estaba diferente, en el miedo en sus ojos, y fue en una de esas veces que me di cuenta de que Rosario no estaba en la cama. Me levanté despacio y salí del cuarto. La casa estaba en silencio, solo con la pequeña luz del pasillo encendida. Fue cuando lo vi. La puerta del cuarto de Gabriel estaba entreabierta y Rosario estaba allí dentro. Me quedé parado en el pasillo sin hacer ruido, tratando de entender qué estaba pasando. Después de unos 30 minutos, ella salió del cuarto, cerrando la puerta suavemente. «¿Qué hacías en su cuarto a esta hora?», le pregunté, asustándola. «Carlos, qué susto», exclamó con la mano en el pecho. «Fui a ver si estaba durmiendo bien, ¿sabes? Por las pesadillas. 30 minutos para verificar si está durmiendo bien». Se despertó, estaba agitado, me quedé allí calmándolo. «¿Por qué? ¿Qué pregunta es esa?» «Disculpa», respondí, tratando de no mostrar mi desconfianza. Solo estaba preocupado. Volvimos a la cama, pero ya no pude dormir más. A la mañana siguiente, cuando Rosario llevó a Gabriel a la escuela, fui directamente a su cuarto. No sabía exactamente qué buscaba, pero sabía que necesitaba encontrar alguna pista de lo que estaba sucediendo. Fue cuando vi debajo de la cama un osito de peluche viejo que yo le había dado años atrás. El osito que Gabriel tanto amaba y que ahora estaba roto en algunas partes, con el relleno saliendo. Aquello me intrigó. Mi hijo siempre había cuidado muy bien sus juguetes. Cuando lo tomé en mis manos, noté algo que me dejó aún más perturbado. Había manchas oscuras en la tela que parecían lágrimas secas. La noche siguiente me quedé despierto a propósito, y una vez más, alrededor de las 11, Rosario salió de nuestra cama silenciosamente y fue al cuarto de Gabriel. Esta vez esperé unos minutos y me acerqué a la puerta, tratando de oír lo que pasaba allí dentro. Fue cuando escuché el sonido ahogado de llanto. Mi hijo lloraba bajito, como si tuviera miedo de hacer ruido. «Disciplina», oí decir a Rosario en tono bajo pero firme. «Es por tu propio bien». ¿Qué estaba pasando detrás de esa puerta? ¿Qué tipo de disciplina era esa que hacía llorar a mi hijo en medio de la noche?
Fue en ese momento que tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. A la mañana siguiente, con la excusa de que necesitaba resolver algunos asuntos de la empresa, salí temprano de casa. Mi cabeza hervía de pensamientos y dudas. ¿Estaría exagerando? ¿Sería realmente solo una fase, como Rosario decía? Pero aquel llanto ahogado, aquel miedo en los ojos de mi hijo, no podía quitármelo de la cabeza. Conduje hasta el centro de la ciudad y entré en una tienda de electrónicos. Un joven me atendió y le expliqué que necesitaba una cámara pequeña, discreta, que pudiera instalarse fácilmente y que yo pudiera acceder desde mi celular. ¿Es para la seguridad de su casa, señor?, preguntó el vendedor. Sí, respondí sintiendo un nudo en la garganta. Para la seguridad de mi hijo. Salí de la tienda con una microcámara que podría esconderse fácilmente. El vendedor me explicó cómo instalarla y cómo acceder a ella por la aplicación en mi celular. Nunca pensé que llegaría al punto de instalar una cámara oculta en mi propia casa para vigilar a mi propia esposa. Pero el bienestar de mi hijo estaba por encima de cualquier cosa. Cuando volví a casa, Rosario estaba en la cocina preparando la comida. Gabriel estaba en la escuela. Era el momento perfecto. ¿Compraste lo que necesitabas?, preguntó mientras removía una olla en la estufa. Sí, resolví todo, mentí, guardando la bolsa con la cámara en el bolsillo de la chamarra. Voy a darme un baño. Entré en el cuarto de Gabriel y miré alrededor, buscando el mejor lugar para instalar la cámara. Necesitaba hacer un ángulo que captara todo el cuarto, pero que no fuera fácil de notar. Finalmente, decidí colocarla en el estante de libros entre algunos juguetes. Era lo suficientemente pequeña para pasar desapercibida, pero bien posicionada para capturar todo lo que ocurría en el cuarto. Con manos temblorosas, instalé la cámara rápidamente y la probé por el celular. Funcionaba perfectamente. Sentí una mezcla de alivio y culpa. Alivio por finalmente poder descubrir lo que estaba pasando. Culpa por estar invadiendo la privacidad de mi propia casa, pero algo me decía que estaba haciendo lo correcto. Esa noche, durante la cena, intenté actuar normalmente, pero tenía el estómago revuelto. Gabriel seguía callado, respondiendo solo cuando se le preguntaba directamente, siempre con esa mirada aprensiva hacia su madre. Rosario, por su parte, parecía normal, hablando sobre los vecinos, sobre las compras, sobre planes para el fin de semana. «Tengo que volver a la carretera pasado mañana», comenté observando sus reacciones. «Viaje largo hasta Chiapas». Vi los hombros de Gabriel encogerse ligeramente y un brillo casi imperceptible en los ojos de Rosario. «¿Cuánto tiempo esta vez?», preguntó ella con una tranquilidad que ahora me parecía sospechosa. «Al menos 2 semanas, tal vez más». Gabriel bajó aún más la cabeza, picoteando la comida con el tenedor. Rosario sonrió levemente. «Te vamos a extrañar, ¿verdad, hijo?». Él asintió sin decir nada. Después de la cena fui a acostarlo. Cuando estábamos solos, tomó mi mano con fuerza. «Papá, ¿tienes que viajar de verdad?». La desesperación en su voz me partió el corazón. «Sí, hijo, necesito trabajar. Pero mira, pasará rápido y volveré pronto, ¿está bien?». No respondió. Solo me abrazó con fuerza, como si no quisiera soltarme nunca más. En ese momento, tuve la certeza de que había hecho lo correcto al instalar la cámara. Al día siguiente pasé el mayor tiempo posible con Gabriel. Lo llevé a tomar una nieve después de la escuela. Jugamos a la pelota en el patio, vimos su caricatura favorita en la televisión. Quería que supiera que yo estaba allí para él, que podía confiar en mí. Por la noche, antes de que se durmiera, me senté en el borde de la cama e intenté una vez más hacerlo hablar. «Gabriel, sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Incluso si alguien te dice que no lo cuentes». Miró rápidamente hacia la puerta, como verificando si realmente estábamos solos. «Lo sé, papá», susurró. «¿Está pasando algo que quieras contarme? ¿Algo que te pone triste o te da miedo?». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. «No puedo, papá». «¿Por qué no, hijo?». «¿Por qué?», comenzó, pero su voz falló. En ese momento, oímos pasos en el pasillo. Era Rosario acercándose.
Ya es hora de dormir, ustedes dos, dijo parada en la puerta. Tú necesitas descansar para el viaje de mañana, Carlos. Le di un último abrazo a Gabriel y susurré en su oído. Te amo, hijo. Siempre voy a protegerte. Cuando salí del cuarto, Rosario me siguió de vuelta a nuestra cama. Nos acostamos y después de un tiempo fingí estar dormido. Cerca de una hora después, cuando ella pensó que estaba profundamente dormido, se levantó silenciosamente y salió del cuarto. Tomé mi celular rápidamente y abrí la aplicación de la cámara. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a salirse por la boca. En el celular vi a Rosario entrando en el cuarto de Gabriel. Cerró la puerta suavemente tras ella. Gabriel estaba acostado, pero despierto, como si ya esperara aquella visita nocturna. Vi cuando se encogió en la cama, jalando la cobija hasta la barbilla. «Mamá, por favor», susurró. «Hoy me porté bien». «Sabes que eso no importa, ¿verdad?», respondió Rosario con una voz que nunca le había oído antes, fría, distante. «Esto es por tu educación». Fue cuando vi algo que congeló mi sangre. Rosario sacó del bolsillo de su bata un rollo de cinta adhesiva. En ese momento sentí que todo mi cuerpo se enfriaba. En la pequeña pantalla del celular vi a mi esposa, la madre de mi hijo, acercándose a la cama con la cinta adhesiva en la mano. Gabriel se encogió aún más, sus ojitos abiertos de miedo. «Por favor, mamá», suplicó bajito, «te prometo que me voy a portar mejor». «Shh», hizo ella poniendo un dedo en los labios. «Los vecinos no pueden oír, ¿recuerdas? Y papá tampoco». Con un movimiento rápido cortó un pedazo de cinta y sin ninguna vacilación la pegó sobre la boca de mi hijo. Mi Gabriel, mi niño de apenas 8 años, teniendo su voz silenciada de esa forma tan cruel. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el celular. «Así está mejor», dijo Rosario en tono bajo. «Ahora no vamos a molestar a nadie con llanto, ¿verdad?». Fue cuando sacó del otro bolsillo de la bata una chancla. Gabriel, aún con la boca tapada, trataba de suplicar con los ojos. Lágrimas silenciosas comenzaban a rodar por su carita. «Esto es por tu propio bien», continuó con aquella voz fría que jamás reconocería como siendo de la mujer con quien me casé. «Un día me agradecerás por haberte enseñado disciplina». Lo que ocurrió a continuación fue una de las cosas más difíciles que he tenido que presenciar en toda mi vida. Rosario comenzó a golpear a mi hijo con la chancla. No eran golpes leves o palmadas educativas, como algunos padres dan. Eran golpes duros repetidos mientras ella susurraba para que él aprendiera la lección. Gabriel no podía gritar por causa de la cinta, pero su cuerpo se retorcía con cada golpe. Yo veía sus pequeños hombros sacudiéndose con el llanto silencioso, las lágrimas mojando la almohada, y lo peor, veía en sus ojos una mezcla de dolor y resignación, como si aquello fuera una rutina ya conocida. Yo quería salir corriendo de mi cuarto, irrumpir en el suyo y hacer que aquello parara inmediatamente. Pero una parte de mí sabía que necesitaba tener pruebas concretas de lo que estaba sucediendo. Necesitaba documentar aquella crueldad para garantizar que Gabriel jamás volvería a pasar por eso. Entonces, con el corazón destrozado, continué grabando. «Esto es por haber hablado demasiado con tu padre hoy», oí decir a Rosario entre los golpes. «Sabes que no puedes contarle nuestras cosas a él». Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, ella paró. Gabriel estaba encogido en la cama, su cuerpecito temblando con sollozos mudos. «¿Recuerdas nuestro trato?», dijo Rosario, inclinándose sobre él. «Si le cuentas cualquier cosa a tu padre, lo sabré y será mucho peor». Entonces le arrancó la cinta de la boca, haciéndolo contraer el rostro de dolor. «Ahora sécate la cara y duérmete, y no quiero oír ningún ruido, ¿entendido?». Gabriel asintió aterrorizado. Rosario arregló la cobija sobre él como si nada hubiera pasado, como si aquel gesto pudiera borrar la violencia de momentos antes. «Buenas noches, hijo», dijo, y salió del cuarto, cerrando la puerta suavemente. En la oscuridad de mi cuarto,
Con el celular todavía en la mano y las imágenes de lo que acababa de presenciar quemando en mi retina, lloré en silencio. ¿Cómo no lo había percibido antes? ¿Cómo pude dejar a mi hijo vulnerable durante tanto tiempo? Los viajes, las largas ausencias. ¿Por cuánto tiempo había estado ocurriendo esto? Minutos después, Rosario volvió a nuestra cama. Fingí estar dormido, pero cada fibra de mi cuerpo quería confrontarla, gritar, preguntar cómo era capaz de hacer aquello con nuestro hijo, pero sabía que necesitaba ser estratégico. Gabriel estaba en peligro, y yo necesitaba actuar con cautela para protegerlo adecuadamente. Pasé toda la noche despierto, verificando la cámara periódicamente. Vi cuando Gabriel, después de que su madre salió, lloró silenciosamente abrazado al osito de peluche roto. Vi cuando finalmente se durmió exhausto y me prometí a mí mismo que haría todo lo posible para sacar a mi hijo de esa situación. A la mañana siguiente, me levanté antes que Rosario y preparé el desayuno para Gabriel. Cuando él apareció en la cocina con las mismas ojeras profundas y el semblante abatido, mi corazón se encogió. Traté de actuar normalmente, pero solo podía pensar en las imágenes de la noche anterior. ¿Dormiste bien, hijo?, pregunté, tratando de no demostrar lo que estaba sintiendo. Sí, papá, respondió automáticamente, sin mirarme a los ojos. Gabriel, lo llamé, bajándome para quedar a su altura. Mírame. Elevó los ojos lentamente y pude ver todo el miedo y el dolor allí contenidos. Te amo muchísimo, dije, sosteniendo sus manitas, y voy a hacer todo para protegerte. ¿Me crees? Por un breve momento vi un destello de esperanza en sus ojos, pero pronto fue reemplazado por el miedo cuando oímos a Rosario acercándose. «Buenos días», dijo, entrando en la cocina como si nada hubiera ocurrido. «¿Ya están desayunando? ¡Qué bien!». Observé cómo servía el café, untaba mantequilla en el pan, actuaba como la madre amorosa que siempre pensé que era. La misma persona que horas antes había torturado a nuestro hijo en el silencio de la noche. «¿A qué hora sales hoy?», preguntó casualmente. «Después de la comida», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Quiero aprovechar la luz del día para tomar la carretera». «Muy bien», sonrió. «No te preocupes por nada. Estaremos bien, ¿verdad, Gabriel?». Mi hijo solo asintió sin decir nada. Después del desayuno, mientras Rosario llevaba a Gabriel a la escuela, corrí para hacer una copia del video de la noche anterior. Necesitaba asegurarme de que esas pruebas estuvieran seguras. Las transferí a una memoria USB y también a un almacenamiento en la nube. No podía arriesgarme a perder esas evidencias terribles, pero cruciales. Cuando volví a la carretera esa tarde, estaba lejos de ser un viaje de trabajo común. Cada kilómetro que me alejaba de casa era una agonía, sabiendo que mi hijo se quedaría solo con su torturadora. Pero ahora tenía un plan, y la cámara seguiría vigilante, grabando todo para que yo pudiera actuar con toda la fuerza de la ley. Esa noche, estacioné el camión en una gasolinera y con el corazón apretado, accedí a la aplicación de la cámara. Como sospechaba, la escena de la noche anterior se repetía. Rosario entró en el cuarto, cerró la puerta y el ritual de tortura comenzó de nuevo. «Llora bajito», la oí decir mientras aplicaba la cinta en la boca de mi hijo. «Tu padre no puede saber esto nunca». Fue cuando tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No podía esperar hasta volver del viaje. Mi hijo no pasaría ni una noche más en esa casa. Con las manos temblorosas y lágrimas en los ojos, llamé a mi cuñado, hermano de Rosario. Héctor siempre fue un hombre correcto, siempre quiso mucho a Gabriel, y aun siendo hermano de ella, yo confiaba en él. «Carlos, ¿todo bien? No sueles llamar a esta hora», atendió sonando preocupado. «Héctor, necesito que me ayudes», dije, tratando de controlar la voz. «Es una emergencia. Se trata de Gabriel». «¿Qué pasó? ¿Está enfermo?» «No, es peor». Respiré hondo. «Necesito que vayas a mi casa ahora y saques a Gabriel de allí. Inventa cualquier excusa. Di que necesitas llevarlo a tu casa por algún motivo. Cualquier cosa.
Solo saca a mi hijo de cerca de Rosario, por favor. Carlos, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Héctor, no tengo tiempo para explicarlo todo ahora. Estoy en la carretera a casi 8 horas de casa. ¿Puedo confiar en ti? Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Entonces, con la voz seria, respondió: sí, puedes confiar. Iré a buscar a Gabriel ahora mismo. Gracias, suspiré, sintiendo un leve alivio. Cuando lo tengas a salvo, llámame y no le cuentes nada a Rosario, por favor. Colgué y me quedé mirando el celular, rezando para que Héctor pudiera sacar a mi hijo de esa casa lo más rápido posible. Mientras tanto, volví a la carretera, conduciendo de regreso a casa. Ya no me importaba la entrega, el trabajo, nada. Solo quería llegar a casa y proteger a mi hijo. 1 hora y media después el teléfono sonó. Era Héctor. Carlos, tengo a Gabriel aquí en mi casa. Le dije a Rosario que necesitaba su ayuda para armar un regalo sorpresa para Mercedes, mi esposa, ya que su cumpleaños está cerca. Ella se quedó un poco desconfiada, pero dejó que viniera. Estamos en casa con Mercedes. Cerré los ojos por un momento, agradeciendo silenciosamente. ¿Cómo está? Callado, medio asustado. Ha preguntado por ti varias veces. ¿Puedo hablar con él? Claro, espera un momento. Oí algunos ruidos y luego la voz de mi hijo. ¿Papá? Hola, mi hijo, dije, sintiendo la emoción apoderarse de mí. ¿Estás bien allí con el tío Héctor? Estoy bien, respondió bajito. Papá, ¿vas a venir a buscarme? Voy, hijo. Estoy volviendo a casa ahora mismo. Llegaré lo más rápido que pueda. ¿Está bien? Mientras tanto, quédate allí con el tío. Él va a cuidar de ti. Está bien, dijo, y pude oír el alivio en su voz. Papá, gracias. Aquel simple gracias me partió el corazón. Mi hijo agradeciéndome por sacarlo de una situación de abuso, como si no mereciera ser protegido, como si ser tratado con dignidad fuera un favor. Te amo mucho, Gabriel. Dentro de poco estaremos juntos. Después de hablar con mi hijo, Héctor volvió al teléfono. Carlos, ¿me vas a contar qué está pasando? Gabriel tiene miedo de volver a casa. ¿Qué hizo Rosario? Héctor, sé que es difícil de creer, pero tu hermana ha estado abusando físicamente de Gabriel. Tengo pruebas en video. Hubo un largo silencio. Esto no puede ser verdad. Rosario no haría eso. Yo tampoco quería creerlo, respondí con la voz quebrada. Pero lo vi con mis propios ojos. Instalé una cámara en el cuarto de él porque noté que algo estaba mal. Ella espera a que me duerma o cuando estoy viajando y va al cuarto de él en medio de la noche. Le pega cinta adhesiva en la boca para que no haga ruido y lo golpea. No son nalgadas educativas, Héctor. Es violencia pura. «Dios mío», susurró, claramente impactado. «Tengo los videos. Te los mostraré cuando llegue. Por ahora solo necesito saber que mi hijo está seguro. Está seguro aquí conmigo y con Mercedes. Puedes estar tranquilo». Rosario ya llamó 2 veces preguntando cuándo voy a llevarlo de vuelta. ¿Qué le dijiste? Que necesitaba su ayuda para armar un mueble sorpresa para Mercedes y que íbamos a pasar por la taquería después. Dije que lo llevaré de vuelta más tarde. No sé si me creyó, pero es lo que pude inventar. Gracias, Héctor, de verdad. Debo llegar a casa por la mañana. Iré directamente a tu casa. Ni siquiera pasaré por mi casa antes. Estaremos esperando. Y Carlos, ni siquiera sé qué decir. Nunca imaginé que mi hermana fuera capaz de algo así. Ni yo, respondí sintiendo un nudo en la garganta. Ni yo. Continué conduciendo toda la noche sin parar para descansar. A cada momento pensaba en mi hijo, en las marcas que aquellos meses o años de abuso dejarían en él. ¿Cómo una madre podía hacer eso con su propio hijo? ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Mientras conducía, recordé las pequeñas señales que ignoré. Las ojeras, el comportamiento retraído, el miedo en sus ojos, las excusas de Rosario sobre disciplina y educación. Recordé todas las veces en que Gabriel intentó decirme algo, pero se detuvo cuando Rosario entraba en la habitación. Todas las veces que me pidió que no viajara, que me quedara en casa. Alrededor de las 6 de la mañana,
Paré en una gasolinera para recargar combustible y lavarme la cara. Estaba agotado física y emocionalmente. Mientras esperaba que el empleado terminara de cargar gasolina, decidí ver una vez más lo que estaba pasando en casa. Accedí a la cámara por el celular y vi que el cuarto de Gabriel estaba vacío, la cama arreglada. Pero entonces oí la voz de Rosario hablando por teléfono. «No lo sé, mamá», decía caminando de un lado a otro en el cuarto. «Héctor vino a buscar a Gabriel ayer y todavía no lo ha traído de vuelta. Dijo que necesitaba su ayuda para armar un regalo para Mercedes, pero ya es tarde». Y Carlos llamó diciendo que está volviendo antes del viaje. Hubo una pausa mientras escuchaba la respuesta de su madre. No sé si sospecha algo. Ha estado extraño los últimos días, observando mucho, haciendo muchas preguntas sobre Gabriel. Otra pausa. Claro que no le dije nada. Gabriel sabe que no puede hablar. Tiene demasiado miedo para contar cualquier cosa. Sentí que mi sangre hervía. Ella hablaba de torturar a nuestro hijo como si fuera algo normal, como si fuera un secreto que simplemente no debía ser compartido conmigo. «Tengo que colgar ahora, mamá. Voy a llamar de nuevo a Héctor». Tan pronto como salió del cuarto, cerré la aplicación y volví al camión. Necesitaba llegar a casa lo antes posible. Cuando finalmente llegué a la ciudad, ya pasaban las 9 de la mañana. Fui directamente a casa de Héctor como habíamos acordado. Él atendió la puerta con una expresión seria. «Todavía está dormido», dijo Héctor en voz baja. Solo consiguió conciliar el sueño alrededor de las 5 de la mañana. Parecía tener miedo de cerrar los ojos. «¿Puedo verlo?» Héctor me llevó hasta el cuarto de invitados, donde Gabriel dormía enrollado en las cobijas, con una expresión pacífica que yo no veía hacía mucho tiempo. Me senté en el borde de la cama y pasé la mano suavemente por su cabello. Él se movió un poco, pero no despertó. «Carlos», llamó Héctor desde el pasillo. «Ya necesitamos hablar». Salí del cuarto dejando la puerta entreabierta para poder oír si Gabriel despertaba. En la sala, Héctor y Mercedes me esperaban con expresiones preocupadas. «Le quité la playera para darle un baño anoche», dijo Mercedes con los ojos llorosos. «Tiene marcas en la espalda, Carlos. Marcas antiguas, marcas recientes. Como si alguien lo golpeara regularmente», completé, sintiendo las lágrimas volver a mis ojos. «Lo sé, lo vi. Dijiste que tienes videos», recordó Héctor. Tomé mi celular y les mostré las grabaciones de las 2 últimas noches. Mercedes tuvo que salir de la sala llorando. Héctor vio en silencio, el rostro pálido, las manos temblando. «Dios mío, Carlos», dijo cuando los videos terminaron. Esto es monstruoso. No puedo creer que mi propia hermana...» «Ni yo», respondí, guardando el celular. «Pero necesitamos actuar rápido. Rosario ya está sospechando. Ya te ha llamado varias veces. Necesito llevar a Gabriel a un lugar seguro y buscar a la policía». Fue cuando oímos una vocecita que venía del pasillo. «¿Papá?» Gabriel estaba parado allí, frotándose los ojos somnolientos. Cuando me vio, corrió hacia mí y se lanzó a mis brazos, llorando. Lo abracé con fuerza, prometiéndome a mí mismo que jamás dejaría que alguien lastimara a mi hijo otra vez. «Todo está bien ahora, hijo», susurré en su oído. «Papá está aquí. Nadie te va a lastimar más». Él se aferró a mí como si su vida dependiera de ello, y de cierta forma realmente dependía. Me senté en el sofá con Gabriel en mi regazo, su carita escondida en mi pecho, sus pequeñas manos agarrando mi camisa, como si temiera que yo pudiera desaparecer en cualquier momento. Héctor y Mercedes nos dieron espacio, yendo a la cocina a preparar un café. Me quedé allí simplemente abrazando a mi hijo, sintiendo su cuerpo tembloroso poco a poco calmarse. «Hijo», lo llamé suavemente cuando sentí que estaba más tranquilo. «Necesito hablar contigo sobre algo muy importante». Levantó el rostro, los ojos todavía rojos de llorar. Había tanto miedo allí, tanto dolor para un niño tan pequeño. «Ya no tienes que tener miedo», continué sosteniendo sus manitas entre las mías. «Sé lo que estaba pasando cuando yo no estaba en casa. Sé lo que mamá te hacía por la noche».
Su cuerpo se tensó instantáneamente y vi el pánico crecer en sus ojos. Papá, ella se va a enojar si sabe que dije algo. No dijiste nada, hijo. Lo descubrí yo solo, expliqué tratando de calmarlo. Instalé una cámara en tu cuarto antes de viajar. Vi todo lo que pasó. Gabriel me miró confundido, tratando de procesar lo que yo decía. ¿Tú sí viste? Vi, hijo. Vi todo lo que ella te hacía. La cinta en tu boca, los golpes. Bajó la cabeza como si sintiera vergüenza. Perdón, papá. Aquellas 2 palabras me destrozaron por dentro. Mi hijo pidiendo perdón por haber sido víctima de abuso. Sostuve su carita entre mis manos, haciendo que me mirara. Gabriel, escucha bien lo que papá va a decir. Tú no hiciste nada mal. Nada. Lo que mamá te hizo está mal, muy mal. Ningún adulto, ni siquiera los padres, puede lastimar a un niño de ese modo. ¿Entiendes eso? Asintió lentamente, pero vi que todavía había duda en sus ojos. Años de manipulación y miedo no serían borrados con algunas palabras. ¿Desde cuándo ha estado pasando esto, hijo? Mordió su labio, dudando. Desde que empezaste a hacer viajes más largos. Ella dijo que era para enseñarme a ser un niño bueno mientras no estabas. Dijo que si le contaba a alguien, nadie me creería, que ella diría que yo estaba mintiendo para llamar la atención. Cerré los ojos por un momento, sintiendo un dolor físico al pensar que esto había estado ocurriendo durante tanto tiempo, prácticamente un año entero, y yo no me había dado cuenta. Todos esos viajes, todas esas noches en que dejé a mi hijo solo con su torturadora. ¿Y cuando yo estaba en casa, ella también hacía esto? Negó con la cabeza. No tanto, solo cuando tú dormías. Ella esperaba a que te durmieras y venía a mi cuarto, pero era más rápido porque tenía miedo de que te despertaras y oyeras algo. Recordé todas las veces en que desperté y la encontré volviendo a la cama, alegando haber ido al baño o a tomar agua. Todas las mañanas en que encontré a Gabriel abatido, con ojeras, sin energía. ¿Cómo fui tan ciego? Cuando ella te pegaba, decía por qué. Gabriel se encogió de hombros. A veces era porque había hablado mucho contigo, o porque había dejado la mochila de la escuela en el lugar equivocado, o porque no comí todo en la cena. Hizo una pausa, tragando saliva, pero la mayoría de las veces decía que no necesitaba motivo, que era para que yo aprendiera a ser fuerte. Una lágrima escapó de mi ojo y la sequé rápidamente. Necesitaba ser fuerte por él ahora. Gabriel, mírame, pedí, esperando que sus ojos encontraran los míos. A partir de hoy, esto se acabó. Nunca más vas a pasar por esto otra vez. Nunca más, te lo prometo. ¿Y mamá? Ella se va a poner muy enojada cuando sepa que tú sabes. No te preocupes por ella. Tú no vas a quedarte solo con ella nunca más. Fue cuando Héctor volvió a la sala trayendo una bandeja con chocolate caliente y galletas. Mercedes venía detrás con los ojos todavía rojos de llorar. Mira, Gabriel, dijo Héctor forzando una sonrisa. La tía Mercedes hizo chocolate caliente para ti. Gabriel miró la bandeja, luego a mí como pidiendo permiso. Ve, hijo, debes tener hambre. Bajó de mi regazo y fue a sentarse a la mesa, donde Mercedes lo ayudó a servirse el chocolate en una taza colorida. Mientras comía, Héctor hizo un gesto para que lo siguiera hasta el patio. «¿Y ahora, Carlos, qué vas a hacer?» «Voy a la delegación», respondí determinado. «Voy a mostrar los videos, registrar una denuncia, pedir una orden de protección para Gabriel. Voy a hacer todo lo necesario para mantener a mi hijo seguro. Sabes que esto va a destruir a tu familia, ¿verdad? ¿Que Rosario puede ir a la cárcel?» Lo miré seriamente. «Héctor, sé que es tu hermana, pero lo que hizo, lo que ha estado haciendo durante meses, eso ya destruyó nuestra familia. Una madre que tortura a su propio hijo no merece ese título. Y sí, si la justicia decide que debe ir a la cárcel, que así sea». Él asintió lentamente. «Tienes razón. Solo que es difícil aceptar que tu propia hermana es capaz de algo así. Pero Gabriel viene primero. Es solo un niño». «Exactamente», concordé. «Y le fallé una vez. No voy a fallar de nuevo. ¿Qué puedo hacer para ayudar?»
Ya estás ayudando, Héctor, dando refugio para nosotros, protegiendo a mi hijo cuando yo no pude. Solo necesito que tú y Mercedes se queden con Gabriel mientras voy a la delegación. No quiero que él pase por esto ahora. Claro, sin problemas. Puede quedarse aquí el tiempo que sea necesario. Volvimos adentro y encontramos a Gabriel más animado, conversando bajito con Mercedes mientras ella le servía más galletas. Era la primera vez en mucho tiempo que lo veía así, casi relajado, casi como el niño que debería ser. «Hijo», lo llamé agachándome a su lado. «Papá necesita salir por unas horas para resolver unas cosas importantes. Te quedas aquí con el tío Héctor y la tía Mercedes. ¿Está bien?» El pánico volvió inmediatamente a sus ojos. «¿Vas a volver, verdad, papá? ¿Lo prometes?» «Claro que voy a volver, hijo, lo prometo. Solo voy a resolver algunas cosas para garantizar que estés seguro». «¿Mamá va a venir a buscarme?» «No», respondí firmemente. «Ella no va a venir aquí. ¿Estás seguro? ¿Entendido?» Asintió, pero todavía parecía inseguro. Mercedes, percibiendo su miedo, sugirió: «Gabriel, ¿qué tal si vemos esa película de superhéroes que tanto te gusta mientras tu papá resuelve las cosas?» La sugerencia pareció animarlo un poco. Le di un último abrazo antes de salir, prometiéndole nuevamente que volvería pronto. En el camino a la delegación, mi celular no dejaba de sonar. Era Rosario. Ignoré las primeras llamadas, pero a la quinta vez decidí atender. Necesitaba ganar tiempo. «Hola», respondí seco. «Carlos», exclamó sonando aliviada. «Gracias a Dios, llevo horas intentando hablar contigo. Héctor se llevó a Gabriel anoche y todavía no lo ha traído de vuelta. No contesta mis llamadas. Estoy preocupada». La hipocresía de aquellas palabras me indignó. Ella preocupada por el hijo que torturaba metódicamente. «Él está bien», respondí tratando de controlar la rabia en mi voz. «¿Está todavía con Héctor? ¿Por qué no me avisaste que estabas volviendo antes? ¿Y por qué no has venido a casa? ¿Dónde estás?» «Estoy resolviendo unos asuntos», desvié. «Llegaré a casa más tarde». «Carlos, ¿qué está pasando? Estás extraño». «Hablaremos cuando llegue», respondí y colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. En la delegación fui recibido por una delegada que escuchó mi relato con atención y seriedad. Cuando mostré los videos, sacudió la cabeza visiblemente perturbada. «Señor Carlos, este es un caso grave de violencia doméstica contra un menor», explicó. «Vamos a tomar todas las providencias necesarias. Primero, vamos a registrar una denuncia detallada y solicitar una orden de protección de urgencia para alejar a su esposa del menor. Y en cuanto a la custodia de mi hijo, usted puede solicitar la custodia provisional inmediatamente mientras el proceso sigue. Con estas pruebas, es muy probable que el juez conceda la petición». Pasé las horas siguientes prestando declaración, llenando formularios, enviando los videos a los sistemas de la policía. La delegada llamó al DIF, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que envió una representante para acompañar el caso. Todo parecía suceder a cámara lenta y a velocidad máxima al mismo tiempo. Cuando finalmente salí de la delegación, ya era casi el final de la tarde. Tenía en manos una denuncia y un protocolo de petición de orden de protección. La delegada me garantizó que un oficial iría a mi casa todavía ese día para notificar a Rosario sobre la medida, que le prohibía acercarse a Gabriel o entrar en contacto con él de cualquier forma. Mientras conducía de vuelta a casa de Héctor, recibí una llamada de un número desconocido. Era el oficial de justicia informando que acababa de entregar la notificación de la orden de protección a Rosario. «Ella no reaccionó bien», comentó. «Se alteró diciendo que todo era mentira, que usted estaba inventando cosas para quitarle a su hijo». «Era de esperarse», respondí cansado. «¿Tiene un lugar seguro para quedarse con el menor? Porque ella no podrá permanecer en la misma residencia que él». «Sí, estamos en casa de mi cuñado por ahora. Pretendo alquilar un lugar propio en los próximos días». «Excelente. Cualquier problema, contacte con la delegación inmediatamente». Cuando llegué a casa de Héctor, encontré a Gabriel más calmado viendo televisión con Mercedes.
Cuando me vio, corrió a abrazarme. «¡Volviste!», exclamó aliviado. «Te lo prometí, ¿no?», sonreí, tomándolo en brazos. «Y papá siempre cumple sus promesas». Héctor me llamó a la cocina mientras Mercedes se quedaba con Gabriel en la sala. «Rosario vino aquí», dijo en voz baja. Sentí que mi sangre se helaba. «¿Qué? ¿Cuándo?». «Hace como una hora». Estaba furiosa, diciendo que habías inventado mentiras sobre ella, que querías alejarla de su hijo. Dijo que acababa de recibir una orden de protección y que sabía que estábamos aquí. Intentó entrar, ver a Gabriel. ¿Intentó? Lo intentó, pero no la dejé. Le dije que estaba muy alterada y que sería mejor volver cuando estuviera más calmada. Amenazó con llamar a la policía, pero le recordé que la orden de protección era para ella, no para nosotros. Eventualmente se fue, pero estoy seguro de que volverá. Tendremos que irnos de aquí, concluí pasándome la mano por el cabello. No quiero involucrarlos más de lo que ya los he involucrado. ¿A dónde irás? Alquilaré un cuarto de hotel por ahora, hasta encontrar un departamento. No seas tonto, Carlos. Héctor puso su mano en mi hombro. Pueden quedarse aquí por el tiempo que necesiten. Mi casa es grande. Tenemos el cuarto de invitados. Gabriel ya se está sintiendo a gusto aquí. No quiero traer problemas para ti y Mercedes. Rosario es tu hermana. Esto es muy complicado. Es mi hermana, sí, pero lo que hizo es imperdonable. Gabriel es solo un niño. No merecía pasar por esto. Se quedan aquí hasta que se establezcan de nuevo y punto final. Sentí una ola de gratitud por aquel hombre que, a pesar de ser hermano de la persona que había causado tanto mal, eligió quedarse del lado correcto, del lado de la justicia y de la protección a un niño inocente. Esa noche, cuando acosté a Gabriel en el cuarto de invitados, me pidió que me quedara hasta que se durmiera. Me acosté a su lado y nos quedamos en silencio por algunos minutos. «Papá», me llamó bajito, «mamá ya no me va a lastimar, ¿verdad?». «No, hijo, nunca más», prometí sosteniendo su manita. «Papá te va a proteger siempre». «Ella se enojó mucho porque lo descubriste». «Creo que sí, pero eso ya no importa. Lo que importa es que estás seguro ahora». Se quedó en silencio por unos momentos más. Después susurró. «¿Sabes, papá? Rezaba todas las noches pidiendo que lo descubrieras. Tenía tanto miedo de contarte». Sentí que las lágrimas volvían a mis ojos. «Siento mucho no haberlo descubierto antes, hijo. Lo siento mucho». «No fue tu culpa, papá», dijo, con una sabiduría más allá de sus años. «Mamá decía que era nuestro secreto, que todos iban a pensar que yo estaba mintiendo, que hasta tú ibas a pensar que yo estaba inventando cosas. Yo nunca pensaría eso, Gabriel, nunca. Siempre puedes contarme todo. Siempre te voy a creer». Sonrió levemente, la primera sonrisa genuina que vi en su rostro en mucho tiempo. Poco después, se durmió agarrado a mi mano. Me quedé allí observando a mi hijo dormir en paz, tal vez por primera vez en mucho tiempo, y juré que haría todo para reconstruir nuestras vidas y devolverle la infancia que merecía. Al día siguiente, recibí una llamada de mi abogado que había contratado para manejar el proceso de custodia. Tenía noticias. «Señor Carlos, el juez ha concedido su petición de custodia provisional. Usted tiene la custodia exclusiva de Gabriel hasta que el proceso sea juzgado. Su esposa tendrá derecho a visitas supervisadas, si usted está de acuerdo, pero solo en lugar neutral, y con el acompañamiento de un profesional designado por el juzgado». Sentí un peso enorme saliendo de mis hombros. Era solo el comienzo de una larga batalla judicial, lo sabía, pero era un comienzo, un paso importante para garantizar la seguridad de mi hijo. Cuando colgué el teléfono, vi a Gabriel observándome desde la puerta de la cocina, con los ojos llenos de esperanza y miedo al mismo tiempo. «Papá, vamos a estar bien, ¿verdad?». Abrí los brazos y él corrió hacia mí. Lo abracé con toda la fuerza de mi amor, sabiendo que teníamos un largo camino por delante, pero determinado a hacer que todo saliera bien. «Sí, hijo, te lo prometo. Vamos a estar bien». Las semanas que siguieron fueron de adaptación y curación.
Alquilamos un pequeño departamento cerca de la casa de Héctor y Mercedes, que continuaron siendo nuestro puerto seguro. Tuve que tomar decisiones difíciles sobre mi trabajo. Los largos viajes de camión eran incompatibles con la nueva realidad de ser padre soltero. Hablé con mi patrón y logré un acuerdo. Comencé a hacer solo entregas regionales que me permitían volver a casa todas las noches. Gabriel empezó a hacer terapia 3 veces por semana. La psicóloga, doctora Renata, era especializada en trauma infantil y tenía mucha experiencia con niños víctimas de violencia doméstica. Al principio, mi hijo se resistía a hablar, pero poco a poco fue abriéndose, expresando sus miedos y dolores de formas que su cabecita podía procesar. Una tarde, después de una sesión particularmente intensa, la doctora Renata pidió hablar conmigo a solas. «Señor Carlos, Gabriel está haciendo progresos, pero el trauma es profundo», explicó con seriedad. Vivió aproximadamente 1 año bajo terror constante, siempre temiendo el momento en que su madre entraría en el cuarto para lastimarlo. «¿El Bajet va a superar esto algún día?», pregunté angustiado. «Los niños son sorprendentemente resilientes cuando tienen apoyo adecuado», sonrió levemente. «El hecho de que usted actuara rápidamente cuando descubrió el abuso fue crucial. Muchos niños pasan años siendo víctimas porque los adultos a su alrededor no les creen o prefieren no ver». «Debería haberlo percibido antes», dije, sintiendo el peso de la culpa que todavía cargaba. «Los abusadores son muy hábiles en esconder sus actos, señor Carlos, y por lo que Gabriel me contó, su madre lo amenazaba constantemente para garantizar su silencio. Ella elegía momentos en que usted no estaba, o cuando creía que usted no se daría cuenta. Esto es típico en los abusadores». Pensé en todos los viajes, todas las noches que pasé fuera de casa, dejando a mi hijo vulnerable. «Voy a cambiar mi trabajo permanentemente. No quiero hacer más viajes largos». «Esa es una decisión importante», asintió. «La presencia constante de un adulto protector es fundamental para la recuperación de Gabriel. Necesita sentirse seguro, saber que puede confiar en que usted estará allí». «Siempre estaré», prometí. «Y en cuanto a las visitas supervisadas, el juez concedió ese derecho a Rosario y no sé cómo va a reaccionar Gabriel al ver a su madre». La doctora Renata suspiró. «Esa es una cuestión delicada. Legalmente ella tiene ese derecho, a menos que se pruebe que las visitas serían perjudiciales para la salud mental de Gabriel. Basada en lo que he visto, puedo preparar un informe para el tribunal, recomendando que las visitas sean suspendidas temporalmente, al menos hasta que Gabriel esté más estable emocionalmente». «Eso ayudaría mucho», respondí aliviado. «Todavía se despierta gritando algunas noches, llamándome con miedo de que ella venga a lastimarlo. Las pesadillas son comunes en casos de trauma. Disminuirán con el tiempo y con la terapia». Hizo una pausa. «Señor Carlos, hay otra cosa que necesitamos discutir». Gabriel mencionó que su madre usaba la religión para justificar los castigos. Decía que era disciplina bíblica, que estaba haciendo aquello por su bien. Sentí que mi estómago se revolvía. Nunca fue particularmente religiosa conmigo. Nunca imaginé que usaría eso como excusa para... Ni siquiera pude completar la frase. Desafortunadamente, esto es más común de lo que se imagina. Algunas personas distorsionan conceptos religiosos para justificar violencia contra niños. Esto también explica parte de la confusión moral que Gabriel siente. Fue llevado a creer que merecía el sufrimiento, que era por su bien. Salí de aquella sesión con el corazón pesado, pero también con más claridad sobre cómo ayudar a mi hijo. En el camino a casa pasamos por la nevería, un pequeño ritual que habíamos establecido después de las sesiones de terapia. Era nuestra forma de transformar un día potencialmente difícil en algo que terminaba con una nota positiva. «¿Cómo fue la conversación con la doctora Renata hoy, hijo?», pregunté mientras él lamía su nieve de chocolate. «Fue buena», respondió de forma más abierta de lo que solía ser. «Me enseñó a respirar de un modo especial cuando empiezo a sentir miedo». «¿Y funciona?», se encogió de hombros. «A veces cuando no es un miedo muy grande». «¿Y cuando es un miedo muy grande, qué haces?».
Pienso en ti, papá, dijo simplemente. Pienso que ahora tú me vas a proteger. Aquellas palabras simples hicieron que mis ojos se humedecieran. Pasé el brazo por sus hombros y lo atraje hacia mí. Siempre, hijo, siempre. Por la noche, mientras Gabriel dormía, recibimos la visita de Héctor. Parecía tenso, preocupado. ¿Qué pasa?, pregunté, ofreciéndole un café. Rosario está intentando armar un caso contra ti, dijo directamente. Fue a casa de nuestra madre hoy, y yo estaba allí. Dijo que va a probar que eres un padre ausente, que siempre dejaste la educación de Gabriel en sus manos mientras viajabas y que ahora estás usando acusaciones falsas para quitarle a su hijo. ¿Acusaciones falsas?, repetí incrédulo. Tengo videos, Héctor, videos de ella torturando a nuestro hijo. Lo sé, intentó calmarme. Solo te estoy contando lo que está planeando. Dice que va a encontrar testigos, vecinos, parientes, compañeros de la escuela de Gabriel, que dirán que ella siempre fue una buena madre, dedicada y amorosa. Y lo que esas personas digan importa más que las evidencias concretas de lo que ella hacía cuando nadie estaba mirando. Carlos, sabes cómo la justicia puede ser complicada, especialmente cuando se trata de disputas de custodia. Ella está jugando con el hecho de que pasabas mucho tiempo fuera de casa por el trabajo. Me pasé la mano por el rostro cansado. Por eso ya cambié mi rutina de trabajo. Solo estoy haciendo entregas locales ahora. Eso es bueno, Héctor asintió. Va a ayudar a mostrar al juez que estás comprometido con el bienestar de Gabriel. Pero no debería ser necesario probar eso, argumenté frustrado. No soy yo quien golpeaba a mi hijo todas las noches, pegándole cinta adhesiva en la boca para que nadie oyera sus gritos. Héctor suspiró profundamente. Lo sé. Es indignante. Pero ella es la madre. Desafortunadamente, en muchos casos, el sistema tiende a favorecer a las madres, incluso cuando hay evidencias de abuso. Tienes que prepararte para una batalla difícil. Estoy preparado para enfrentar lo que sea necesario por mi hijo. En los días que siguieron, recibí la notificación de que Rosario había presentado una petición de revocación de la orden de protección y de la custodia provisional. Como Héctor me había alertado, estaba construyendo un caso basado en mi supuesta ausencia como padre, debido a los viajes de trabajo. Por orientación de mi abogado, comencé a documentar meticulosamente nuestra nueva rutina. Llevaba a Gabriel a la escuela todas las mañanas y lo recogía todas las tardes. Asistía a todas sus sesiones de terapia, participaba en reuniones escolares. Paseábamos juntos los fines de semana, tomaba fotos, guardaba recibos, pedía constancias de la escuela y de la psicóloga. En casa, Gabriel continuaba teniendo pesadillas ocasionales, pero se estaban volviendo menos frecuentes. Poco a poco, volvía a ser el niño alegre que yo recordaba, aunque todavía tenía momentos de miedo súbito o tristeza profunda. Una noche, mientras lo ayudaba con la tarea, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Papá, mamá no me quería, ¿verdad? Dejé el lápiz que estaba sosteniendo y me volteé completamente hacia él. ¿Por qué preguntas eso, hijo? Se encogió de hombros, pero pude ver que estaba conteniendo las lágrimas. Porque me lastimaba tanto. Solo se lastima a quien no se quiere, ¿no? ¿Cómo explicar algo tan complejo a un niño de 8 años? ¿Cómo hacerle entender que el problema no era él, nunca fue él? Gabriel, lo que mamá te hizo no tiene nada que ver con que tú seas un niño bueno o malo, o con que ella te quiera o no. Hay personas adultas que están enfermas aquí dentro. Señalé la cabeza, y aquí señalé el corazón. Hacen cosas muy malas porque no saben manejar sus propios sentimientos y problemas. ¿Entonces mamá está enferma?, preguntó tratando de entender. De cierta forma sí. No es una enfermedad como gripe o dolor de estómago. Es una enfermedad que hace que la persona lastime a los demás, especialmente a quienes no pueden defenderse. Y eso está muy, muy mal. Se quedó en silencio por un momento, procesando lo que le había dicho. ¿Se va a curar algún día? Esa era la pregunta más difícil. No lo sé, hijo. Algunas personas logran reconocer que están enfermas
y buscan ayuda para mejorar, otras no. Pero lo más importante es que tú estás seguro ahora, y voy a hacer todo lo posible para que sigas así. ¿Y si el juez dice que tengo que volver a vivir con ella?, preguntó con miedo evidente en su voz. Eso no va a pasar, le aseguré, atrayéndolo hacia un abrazo. Tenemos pruebas de lo que hizo y tu bienestar es lo más importante para el juez. Además, la doctora Renata está ayudando a explicar al tribunal que necesitas tiempo para volverte a sentir seguro. Aquella conversación siguió resonando en mi mente por días. Mi hijo, tan pequeño, tratando de entender por qué su propia madre lo había sometido a tal crueldad. ¿Cómo procesa un niño algo así? ¿Cómo lo supera? 2 semanas después recibimos la noticia. La petición de Rosario para revocar la orden de protección había sido denegada. El informe de la doctora Renata, junto con los videos y el testimonio del propio Gabriel, realizado en ambiente protegido con apoyo psicológico, fueron decisivos. El juez no solo mantuvo la orden de protección, sino que también suspendió temporalmente el derecho a las visitas supervisadas, determinando que Rosario debería pasar por evaluación psicológica y tratamiento antes de que cualquier contacto con su hijo fuera restablecido. Era una victoria significativa, pero yo sabía que la batalla aún no había terminado. Rosario no desistiría fácilmente, y todavía tendríamos que enfrentar la audiencia final para determinar la custodia permanente. Aquella noche, mientras Gabriel dormía tranquilamente por primera vez en muchas semanas, me senté en la terraza de nuestro pequeño departamento y reflexioné sobre todo lo que habíamos pasado. El terrible descubrimiento, el rescate desesperado, las noches de pesadillas, las sesiones de terapia, las batallas judiciales. Había sido el periodo más difícil de nuestras vidas, pero también el inicio de nuestra sanación. Miré a las estrellas, pensando en cómo nuestro futuro ahora parecía un poco más claro, un poco más esperanzador. Gabriel estaba comenzando a sonreír de nuevo, a jugar, a confiar. Yo había encontrado un nuevo equilibrio entre trabajo y familia, priorizando lo que realmente importaba. Y aunque el camino todavía fuera largo, por primera vez en mucho tiempo, realmente creía que estaríamos bien. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era Héctor enviando una foto que había tomado ese día durante una carne asada en su casa. Gabriel sonriendo mientras sostenía un malvavisco en un palito sobre la parrilla, sus ojos brillando con una alegría genuina que yo no veía hacía tanto tiempo. Debajo de la foto el mensaje de Héctor: «Esa sonrisa vale cada batalla, ¿no?». Respondí con el corazón lleno. Cada una de ellas. Hoy, casi 2 años después de aquella noche fatídica en que instalé la cámara en el cuarto de mi hijo, nuestra vida ha tomado un rumbo completamente diferente. Estamos viviendo en una casa pequeña pero confortable, con un patio donde Gabriel puede jugar y donde plantamos juntos un pequeño huerto. Tengo un empleo estable como gerente de logística en una transportadora local. Nada de viajes largos, siempre en casa todas las noches. Gabriel tiene 10 años ahora. Las pesadillas que antes eran frecuentes, ahora son raras. Continúa haciendo terapia, pero la redujimos a 1 vez por semana. La doctora Renata dice que sus progresos son notables, aunque algunas marcas emocionales probablemente lo acompañarán por mucho tiempo. Pero él aprendió a lidiar con esas cicatrices, a entender que lo que ocurrió no fue culpa suya y a reconocer señales de peligro y pedir ayuda cuando es necesario. En la escuela, mi hijo volvió a ser un alumno participativo, hizo nuevos amigos y recientemente entró al equipo de fútbol. Ver la alegría en su rostro cuando anota un gol, oír su risa despreocupada mientras juega con los compañeros. Esos son los momentos que me muestran que nuestra lucha valió la pena. En cuanto a Rosario, la justicia siguió su curso. Después de muchas audiencias y evaluaciones psicológicas, fue considerada culpable por abuso infantil y maltrato. Se determinó una pena de prestación de servicios comunitarios y tratamiento psiquiátrico obligatorio, además de la pérdida definitiva de la custodia de Gabriel. Todavía intenta, de vez en cuando, conseguir el derecho de ver a su hijo.
siempre alegando que está curada y arrepentida. El juez sabiamente mantiene la decisión de que cualquier contacto debe ser aprobado previamente por Gabriel y su equipo terapéutico. Hasta hoy, mi hijo no ha mostrado interés en volver a ver a su madre. Cuando surge el tema, se queda callado, pensativo, y generalmente cambia de asunto. La doctora Renata me explicó que eso es normal y saludable. Él se está protegiendo, estableciendo límites, algo que le fue negado durante tanto tiempo. Tal vez un día, cuando sea mayor y esté emocionalmente preparado, decida retomar algún tipo de contacto, pero esa será su decisión cuándo y si está listo. Lo que más me impactó en toda esta jornada fue percibir cómo la violencia doméstica contra los niños puede ocurrir silenciosamente, justo debajo de nuestras narices. Rosario mantenía una imagen perfecta de madre dedicada a los ojos de todos, vecinos, familiares, maestros. Nadie jamás sospecharía lo que hacía cuando las puertas se cerraban. Nadie, excepto su hijo aterrorizado, que no tenía voz ni poder para defenderse. Aprendía a estar siempre atento a las señales. Los cambios en el comportamiento de Gabriel no eran solo una fase o crecimiento, como Rosario trataba de convencerme. Eran gritos silenciosos de socorro que yo, desafortunadamente, tardé en escuchar. Hoy soy mucho más observador, no solo con mi hijo, sino con otros niños a mi alrededor. Ya he identificado situaciones sospechosas algunas veces y no he dudado en contactar a las autoridades competentes. Mejor investigar y descubrir que todo está bien que ignorar y permitir que otro niño continúe sufriendo. En casa, construimos una relación basada en la confianza absoluta. Gabriel sabe que puede contarme cualquier cosa sin miedo a juicios o castigos. Tenemos nuestras reglas y límites, claro, pero siempre discutidos con respeto y cariño. La disciplina se enseña a través de conversaciones, consecuencias lógicas y ejemplo, nunca, jamás, a través de violencia física o psicológica. Una de las cosas que más me enorgullece es ver cómo Gabriel se ha convertido en un niño empático y protector. En la escuela, frecuentemente defiende a compañeros que sufren bullying o que parecen vulnerables. «Todos merecen sentirse seguros, papá», me dijo una vez, con una sabiduría más allá de sus años. Recientemente fui invitado a dar un testimonio en un grupo de apoyo para padres solteros que han pasado por situaciones de violencia doméstica. Compartí nuestra historia, destacando la importancia de estar atento a las señales, de creer a los niños cuando intentan comunicar que algo está mal y de actuar rápidamente cuando hay sospechas de abuso. Después de mi charla, una señora se acercó llorando. Acababa de descubrir que su exmarido abusaba de su hijo durante las visitas de fin de semana. Instaló cámaras después de notar comportamientos extraños en el niño, igual que yo hice. Su testimonio me dio valor para seguir adelante con el proceso, dijo apretando mi mano. Saber que es posible reconstruir la vida, que los niños pueden recuperarse, eso me dio esperanza. Y es eso lo que llevo conmigo todos los días. Esperanza. Esperanza de que Gabriel continúe su camino de sanación, que crezca fuerte y confiado, a pesar de las adversidades que enfrentó tan temprano en la vida. Esperanza de que nuestra historia pueda ayudar a otras familias a identificar e interrumpir ciclos de violencia. Esperanza de que, como sociedad, podamos proteger mejor a nuestros niños. Aquella cámara que instalé en el cuarto de mi hijo no solo documentó el horror que vivía, salvó su vida, me permitió ver la verdad oscura que se escondía en mi propia casa y me dio las herramientas necesarias para protegerlo. Fue un gesto desesperado que se transformó en salvación. Hoy, cuando veo a Gabriel jugando despreocupado en el patio, corriendo tras la pelota con nuestro perro, un mestizo que adoptamos el año pasado, veo a un niño que finalmente está viviendo la infancia que merece. Los ojos que antes cargaban tanto miedo, ahora brillan con alegría y curiosidad. Las profundas ojeras dieron lugar a mejillas sonrosadas. El silencio asustado se transformó en risas y conversaciones animadas sobre sus días en la escuela, sus amigos, sus sueños. A veces,
Cuando estamos viendo televisión juntos o leyendo un cuento antes de dormir, se acurruca en mis brazos de un modo que me hace recordar cuán lejos hemos llegado. En esos momentos, agradezco silenciosamente por haber seguido mis instintos aquella noche, por no haber ignorado las señales, por haber tenido el valor de enfrentar la verdad, por más dolorosa que fuera. El camino no fue fácil. Hubo días de desesperación, de duda, de culpa. Hubo noches en las que me preguntaba si estábamos progresando, si algún día lograríamos superar completamente el trauma. Pero cada pequeño paso adelante, una sonrisa genuina, una noche sin pesadillas, un abrazo espontáneo, me mostraba que estábamos en el camino correcto. Para los padres que están viéndome, les dejo un consejo nacido del dolor y la experiencia. Confíen en sus instintos. Si algo parece estar mal con su hijo, probablemente lo está. Los niños cambian de comportamiento por varias razones, pero cambios drásticos, especialmente cuando implican miedo, retraimiento y señales físicas como ojeras o moretones, nunca deben ser ignorados. Hablen con sus hijos, estén presentes, observen, escuchen, no solo lo que dicen, sino también lo que no dicen, lo que expresan a través del comportamiento, de los dibujos, de los juegos. Y recuerden, la violencia contra los niños no tiene justificación. No es disciplina, no es educación, no es por su bien, es abuso puro y simple. Y como sociedad, tenemos el deber de proteger a los más vulnerables, de dar voz a quienes muchas veces no pueden o no logran hablar por sí mismos. Nuestra historia tuvo un final feliz, a pesar de todas las adversidades. Gabriel está seguro, está sanando, está creciendo rodeado de amor y respeto. No todas las historias terminan así. Algunos niños pasan años, décadas, una vida entera sufriendo abusos, porque nadie interviene, nadie se da cuenta, nadie cree. No dejen que eso suceda. Estén atentos. Sean la voz, sean la protección que todo niño merece. Si esta historia tocó tu corazón, deja un like para que este padre se sienta feliz. Suscríbete ahora mismo al canal Diarios de los Abuelos para no perderte las próximas historias que contaré con todo mi cariño. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué hora es allí ahora. Si conoces algún caso parecido al nuestro, o si ya tuviste que tomar alguna decisión difícil para proteger a un niño, comparte tu experiencia. Este padre se alegra mucho de saber de qué ciudad son y en qué momento del día están acompañándome, y también de poder intercambiar experiencias que pueden ayudar a otras familias. Un abrazo fuerte del tamaño de mi corazón.